Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y en nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco con ocasión de la conmemoración de todos los fieles difuntos desde el cementerio militar francés de Roma. Hoy, martes 2 de noviembre, 31ª semana del tiempo ordinario, ya el Papa Francisco está haciendo la procesión de entrada, ingresando a este cementerio. Recordemos también que el Santo Padre ha visitado otros cementerios durante el Día de los Difuntos. En 2013 fue al cementerio del Verano aquí en Roma. En 2014 fue al cementerio del Re di Puglia con motivo del centenario del estallido de la Primera Guerra Mundial. El 2017 visitó y celebró la Santa Misa en el cementerio americano de Nettuno y el año pasado presidió la celebración eucarística en el Pontificio Colegio Teutónico de Santa María en el Campo Santo en el Vaticano. Y el día de hoy está aquí haciendo su ingreso a este altar, a esta capilla que han instalado en el cementerio militar francés. De esta manera llegamos hasta sus hogares para poder llevar esta celebración eucarística presidida por el Papa Francisco en esta celebración litúrgica y la conmemoración de los fieles difuntos. En el nombre del Padre, del Figlio, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. la pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Fratelli e sorelle, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. confesso di ogni. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Ahora entonemos el canto del Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Preghiamo. Oremos. Nella tua bontà, oh Padre, ascolta le preghiere che ti Dios rivolgiamo. nuestro, escucha con bondad nuestros ruegos para que al crecer nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber pedido que el Señor acreciente nuestra fe, para alcanzar también un día nosotros la resurrección, escuchemos la liturgia de la palabra.
Lecture du livre de Job. Lectura del libro de Job Job. prit la parole et dit, Respondió Job si a sus seulement on amigos: écrivait mes paroles, si on les gravait sur une ojalá se stèle escribieran mis avec un ciseau de palabras, fer et du ojalá plomb, se grabaran en si on cobre, les sculptait dans le con roc pour cincel de toujours. hierro y en plomo, Mais se je sais, moi, escribieran para que mon siempre en la Rédempteur roca. est vivant, Yo sé que está vivo que mi le Redentor dernier, il se y que al lèvera final se sur la alzará poussière, sobre el polvo. et quand bien même on Después m'arracherait me la peau, arranquen la piel, de ma ya chair sin je carne ferai veré Dieu. a Dios. Je Yo le mismo lo verrai, veré moi en y no personne, otro. et si Mis mes yeux le propios regardent, ojos lo il verán. ne sera plus un étranger. Parole du Seigneur. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora escucharemos el Salmo 26, cuyo estribillo nos invita a recitar: yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí, responde. Yo busco tu rostro, Señor, no la apartes de mí. La bontà del Signore nella terra dei viventi. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos del castigo, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
con cuánta mayor razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La liturgia el día de hoy nos presenta la aclamación del Evangelio tomado de San Juan capítulo 6, 40, que dice: Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucité en el último día. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, dice il Signore. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù disse alla folla: En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. E questa è la volontà di colui Y la che mi ha voluntad del mandato, que me envió es que yo no pierda nada de lo que me ha dado Él, ma che sino que lo risusciti resucite en el nell'ultimo último giorno. día. Questa infatti è la volontà La del voluntad de Padre, mi Padre che consiste chiunque en que vede il todo el que Figlio vea e al crede Hijo in y Lui crea en Él abbia la vita tenga eterna, vida eterna, e io y yo lo lo risusciterò resucite en el nell'ultimo último giorno. día. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado este pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 37 al 40, nos disponemos a escuchar la homilía del Papa Francisco en este día en el cual la Iglesia conmemora a todos los fieles difuntos. Esta celebración que el Papa preside en el cementerio militar francés de Roma. Mi viene in mente uno scritto Me viene a la alla porta mente di un un piccolo escrito cimitero al nord. en la puerta de un pequeño cementerio en el norte. Tu che passi, pensa ai tuoi passi. Tú que pasas, E piensa en dei tus tuoi pasos. passi, pensa all'ultimo passo. Y cuando pienses en tus pasos, piensa en el último paso. Tu che passi. Tú que La vita pasas. è cammino, tutti noi siamo in cammino. La vida es un camino y todos Tutti estamos noi, en camino. Todos nosotros, se vogliamo fare qualcosa alla vita, siamo in cammino. si quisiéramos hacer algo en la vida, E non estamos è en camino. passeggiata, Que no es un paseo, neppure labirinto. ni No, è siquiera un cammino. laberinto, sino un camino. Nel cammino noi passiamo En el camino nosotros pasamos davanti a delante de tanti fatti storici, tantos hechos históricos, davanti a tante situazioni difficili, delante de tantas situaciones e anche difíciles davanti ai cimiteri. y también El delante de los consiglio cementerios. di questo cimitero è El consejo de este passi, cementerio es: tú que ferma pasas, il passo detén el e paso pensa y dei tuoi passi piensa en tus l'ultimo pasos, passo. en el último paso. Tutti avremo un ultimo passo. Todos tendremos el último paso. Qualcuno può dirmi, ma padre non sia Alguien me così. puede decir: pero padre, no es así, no sea tan trágico.
Esta es la verdad. Importante che quell'ultimo Es importante passo ci que el trovi último in pase cammino, nos encuentre non en girando, camino, passeggiata. no dando Nel vueltas, cammino della paseando, sino en el camino de vita, la non in vida un labirinto y no en senza un fine. laberinto sin fin. Essere in cammino perché l'ultimo Estar en passo camino porque el último ci trovi paso camminando. nos encuentre caminando. Questo è il primo pensiero che Este es vorrei el primer pensamiento que dire, quisiera che mi viene al decir y compartir y me viene del corazón. cuore. Il secondo pensiero sono le tombe. El segundo pensamiento son las tumbas. Questa gente, brava gente, Esta gente buena è morta in guerra. que murió en la guerra, È morta perché è stata chiamata a difendere la patria, murieron porque fueron llamados a defender la patria, a defender los valores, ideali, a defender e ideales tante altre volte y muchas otras veces difendere situazioni politiche. defender situaciones Tristes y políticas lamentables. tristes y lamentables. E sono le vittime Y son las víctimas, della guerra son las víctimas de las guerras che mangia i figli della patria. que se comen a los hijos de la patria. Io penso a Anzio, al re di Puglia, Mi pensamiento se dirige a Anzio, a Re di Puglia, penso al Piave nel 14. pienso en el Piave en el 14, muchos se quedaron ahí. Penso alla spiaggia di Normandia, Pienso a las playas de Normandía, 40.000 in quello sbarco. 40.000 Non en importa. ese desembarque. Y no importaba. Mi sono fermato davanti a una tomba. Me he detenido delante de una tumba, Lì. ahí, Inconnu. Mort pour la France. 27 juin 44. Neppure il nome. ni siquiera el nombre. Nel cuore di Dio c'è il nome di tutti noi. Pero en el corazón de Dios está Esta es el la nombre de tragedia todos de la nosotros. Y esta es la tragedia de la guerra. Sono sicuro che tutti questi che sono andati in buona volontà, chiamati dalla Estoy patria seguro per que todos difenderla, ellos fueron llamados para Sono defender la così, no? patria y ahora están con el Señor. ma noi ci stiamo in cammino. Pero nosotros que estamos lottamos en camino, sufficientemente luchamos perché non ci suficientemente siano le guerre, para que no den más las perché non guerras, ci siano para que le no economie dei existan economías de los países fortificados dall'industria delle armi. por las industrias de las armas. Oggi la predica dovrebbe essere guardare le tombe. Hoy la predicación debería ser mirar las tumbas. Muerto por Francia. Alcuni hanno un nome, alcuni pochi no, Algunos tienen nombres, otros no. ma queste tombe sono un messaggio di pace. Pero estas tumbas son un mensaje de paz. Fermatevi, fratelli e sorelle. Deténganse, hermanos y hermanas. Deténganse. Fermatevi, fabbricatori di armi. Deténganse, Fermatevi. fabricantes de armas. Deténganse. Questi due pensieri vi lascio. Les dejo estos dos pensamientos. Tu che passi, pensa dei tuoi passi. Tú que all'ultimo pasas, piensa en tus pasos. passo. Sii in Detente pace, y piensa en el per último cuore, paso. per tutto. Que sea en Secondo paz. pensiero, queste tombe che La paz del parlano, corazón, la paz de todos. gridano El segundo a se pensamiento, stesse. estas tumbas que nos Gritan hablan, pace. que gritan por la Il paz. Signore ci aiuti Que el Señor nos ayude a sembrar conservare y a nel nostro conservar cuore en nuestro questi due corazón pensieri. estos dos pensamientos. Con estos dos pensamientos que el Papa Francisco ha invitado a tener y mantener en el corazón, concluye la homilía, una homilía espontánea, sin ningún texto preparado, una homilía que le surge, como él mismo dijo, del corazón. El Papa nos ha invitado a reflexionar sobre un pensamiento, un escrito que encontró en la puerta de un cementerio en el norte de Italia, en el que dice: ¿tú qué pasas? Piensa en tus pasos, detente y piensa en el último paso. Y el Papa ha agregado que ese último paso nos pueda encontrar y acoger caminando en el camino de la vida.
Y el segundo pensamiento ha invitado a todos a reflexionar, a dirigir nuestra mirada sobre estas tumbas, en este caso de los soldados que murieron en la guerra. Ha dicho que son tumbas que gritan por la paz. Y ha invitado a todos los fabricantes y a todas las personas a detenerse y a escuchar estos gritos que claman por la paz. En un momento de silencio, interioricemos esta invitación del Santo Padre. Nella comunione di speranza e di carità, En la comunión de esperanza y de caridad, que ni siquiera la muerte puede fragmentar, celebremos el recuerdo de todos los difuntos y elevemos a Dios con humildad y confianza nuestras súplicas. Presentamos nuestras plegarias y nuestras peticiones en la oración universal de los fieles. A cada una de ellas vamos a responder diciendo: Dios, nuestra esperanza, escúchanos. Preghiamo insieme e diciamo: Dio, nostra speranza, ascoltaci. Dio, nostra speranza, ascoltaci. Dio della pace, accogli nel beato riposo del tuo regno. Dios de la paz, acoge en el gozoso descanso de tu reino a nuestros hermanos y hermanas que en este mundo han sostenido el arduo combate de la fe. Noi ti preghiamo. Te lo pedimos, Señor. Dio, nostra speranza, ascoltaci. Dio, gloria degli umili e premio dei giusti. Dios, gloria de los humildes y premio de los justos, dona a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos que han desarrollado su ministerio en medio a nosotros la plenitud de la vida y el gozo prometido a tus siervos fieles. Noi ti preghiamo. Te lo pedimos, Señor. Nostra speranza, ascoltaci. Dio di ogni bontà, non lasciare che alcuno Dios de bondad, no perisca dejes di que se coloro pierda che alguno hai de aquellos que has affidato a Cristo confiado a buen Cristo, pastore, buen pastor, maestro y guía de los pascoli campos eternos. Noi ti preghiamo. Te lo pedimos, Señor. Dio, nostra speranza, ascoltaci. Dio della vita, donaci il senso cristiano. Dios de la vida, dónanos el sentido cristiano del vivir y del morir, y la certeza que al momento de la muerte entraremos en la verdad toda entera. Noi ti Te lo preghiamo. pedimos, Señor. Dio, nostra speranza, ascoltaci. Dio di infinita misericordia, Dios de infinita misericordia, escucha la oración universal de tu Iglesia y purifica a toda criatura con el fuego de tu amor. Noi ti preghiamo. Te lo pedimos, Señor. Dio, nostra speranza, ascoltaci. o Dio, fondamento della speranza che non delude, Oh Dios, fundamento de la esperanza que no defrauda, consuélanos en las fatigas de esta peregrinación terrenal. Alimenta en nosotros la certeza de estar siempre en comunión de espíritu con nuestros queridos difuntos, en la espera de encontrarnos todos en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Después de haber elevado nuestras plegarias y oraciones al Señor Dios, ahora presentamos nuestras ofrendas. Presentamos el pan y el vino ante el altar del Señor, ofrendas que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. guarda con benevolenza, oh Padre, i nostri doni. Acepta con bondad estos dones, Señor, para que tus hijos difuntos sean recibidos en la gloria de tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda Ti santidad. preghiamo, Por eso te pedimos santifica que questi doni santifiques con la estos rugiada dones del tuo con la Spirito, efusión de tu Espíritu, perché diventino de manera per que noi se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu a presencia. compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obediente a la palabra del Salvador, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Ora entonam, el Padre nuestro. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, de tutti i mali. Concedi la paz. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es Vatican News, que está transmitiendo la Santa Misa desde el Cementerio Militar Francés de Roma, celebración que está presidiendo el Papa Francisco, e invitamos a todos a poder hacer la comunión espiritual para poder participar también de esta celebración.
Decimos, creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Recordamos que este cementerio, el cementerio militar francés, se encuentra ubicado en la colina de Monte Mario, una de las colinas que domina toda la capital italiana, toda la ciudad de Roma. Es un cementerio en honor a los militares franceses, miembros del cuerpo expedicionario francés en Italia, que cayeron en 1944. Los más de 6.200 soldados franceses que murieron en la batalla de Monte Cassino, muchos de ellos se encuentran aquí. Y el Papa Francisco ha querido rendir un homenaje a todos los fieles difuntos, celebrando la Santa Misa precisamente desde este cementerio. El Papa ha llegado con mucho tiempo de anticipación al programa previsto y ha recorrido las instalaciones de este cementerio. Ha visto, y como vemos en imágenes, muchos de estos soldados franceses provenían de Marruecos y Túnez. Muchos de ellos eran musulmanes y los vemos en las tumbas y en las lápidas que están esculpidas con la media luna y la estrella. Eran miembros de este grupo militar que se llamaban los Grumiers. Eran soldados amaestrados, miembros de una tribú denominados Grumiers, mercenarios que combatían por dinero y se dejaban crecer la barba para tener un aspecto más feroz. Cubrían sus cabezas con turbantes y llevaban una tradicional daga llamada gumia. El Papa ha recorrido estas instalaciones y ha dejado, en algunas de ellas podemos apreciar rosas blancas. Y desde ahí ha surgido esa invitación a poder mirar y contemplar estas tumbas que claman y gritan por la paz. Aprovechamos la ocasión para poder saludar a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están con nosotros, que están siguiendo esta transmisión desde el cementerio militar francés de Roma. Entre ellos están Setelmont TV en Alicante, España, Radio María en Argentina, Panamá y El Salvador, Radio María en Venezuela y en República Dominicana, Radio Cáritas Universidad Católica de Asunción, Paraguay, Radio Hogar de Panamá, Radio ACD de México, Radio Vicentina en Santiago de Chile, Radio San Camilo en Lima, Perú, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Catholic Faith Network en Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Radio Televisión Inmaculada en Atlanta, Georgia, EWTN Televisión y a nuestros amigos de El Sembrador Radio y Televisión.
Después de haber recibido el cuerpo y la sangre de Cristo, en un momento de silencio, los fieles que se encuentran presentes aquí en el cementerio militar francés de Roma interiorizan las palabras del Evangelio y del Papa Francisco, pero también el haber entrado en comunión con Cristo resucitado. Vatican News lleva hasta sus hogares esta celebración de la Santa Misa en el día de la conmemoración de todos los fieles difuntos. Preghiamo. Oremos. Fa, Signore, che i tuoi fedeli defunti per i quali abbiamo Te pedimos, celebrato Padre, que il recibas en la morada de la luz y de la paz sacramento a tus hijos difuntos, por quienes hemos celebrado el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la visita al Camposanto, luogo de riposo dei nostri En la visita al cementerio, lugar de descanso de nuestros hermanos y hermanas difuntos, renovamos nuestra fe en Cristo que murió, fue sepultado y resucitó por nuestra salvación. Incluso los cuerpos mortales se despertarán en el último día, y los que han dormido en el Señor serán asociados a Él en el triunfo sobre la muerte. Con esta certeza elevamos al Padre nuestra oración unánime de sufragio y bendición. Bendito seas, oh Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en tu gran misericordia nos has regenerado por la resurrección de Jesús de entre los muertos a una esperanza viva, a una herencia que no se corrompe y no se marchita. Escucha la oración que te dirigimos por todos nuestros seres queridos que han dejado este mundo. Abre los brazos de tu misericordia y recíbelos en la gloriosa asamblea de la Santa Jerusalén.
quanti sono nel dolore del distacco. Consuela a los que están en el dolor de la despedida con la certeza de que los muertos viven en ti y hasta los cuerpos confiados a la tierra serán un día partícipes en la victoria pascual de tu Hijo. Tú que en el camino de la Iglesia has puesto a la Santísima Virgen María como signo luminoso, por su intercesión sostiene nuestra fe, para que ningún obstáculo nos haga desviar del camino que nos lleva a ti, que eres la alegría sin fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Este ha sido el rito de bendición de las tumbas y ahora el Papa Francisco bendice con el agua bendita a ellas. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Y ahora recibimos la bendición final. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora todos recibimos la bendición. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La mesa es finita, andate in pace. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Con este envío proclamado por el diácono concluye la celebración eucarística y ahora todos entonamos la antífona mariana. De esta manera, queridos oyentes, concluye esta celebración eucarística desde el campo, desde el cementerio militar francés de Roma, desde este campo santo en el cual yacen los restos de los soldados de la campaña en Italia entre noviembre de 1943 y junio de 1944. Miembros de este cuerpo expedicionario francés en Italia que tuvo un papel importante en el combate en la batalla de Monte Cassino en mayo de 1944. Gracias a ellos y a los intrépidos soldados del Magreb, de Marruecos y Túnez, lograron tomar esa abadía de Monte Cassino y con ella poder liberar a las tropas aliadas que habían sido bloqueadas en esta parte de Italia. En esta celebración agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Que tengan un buen día y una buena semana. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.